para siempre. Cuando Dios provee alimento, necesitaremos aún más y ser llenos cada día de ese pan que da vida eterna. El que come de este pan vivirá eternamente. La Voz FM, porque la fe viene por el oír. Bienvenidos a tu programa Jesucristo viene pronto. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21:27. Quédate durante estos minutos y juntos escuchemos una palabra que tocará tu corazón. Santa es su sangre derramada en la cruz. Para iniciar este programa, dejamos a la pastora evangelista Beni Colmenares. Comenzamos. Muy buenos días, mis queridos radioescuchas. Dios los bendiga en este precioso día, ¿verdad? Como siempre les he dicho, este es el día que hizo el Señor. En Él nos gozaremos y nos alegraremos, porque nuestro Padre es bueno, ¿verdad? Cada día sus misericordias son nuevas. Qué hermoso, ¿verdad? La presencia del Señor, porque sus misericordias, dice su palabra, son nuevas cada mañana y grande su fidelidad. Así que gócese, mi hermano, mi hermana, gócese en este precioso sábado, ¿verdad? Gócese con esas misericordias, gócese porque tiene vida, gócese porque hay tantas cosas en las cuales debemos de estar agradecidos, ¿verdad? Esta preciosa tarde, este sábado precioso también, porque cada día, mi hermana, no volverá. El día de mañana, este día quedará atrás. Por eso dice que cada día debemos de gozarnos, cada día debemos de ser agradecidos, ¿verdad? Porque cada día es suficiente. Dice el Señor, basta cada día su propio mal. A veces vienen cosas buenas, a veces pasamos por tribulaciones, por problemas, pero tenemos que ver al Señor en todas las cosas y para poder nosotros estar agradecidos y gozándonos y deleitándonos en Él, ¿verdad? Porque Él es nuestra esperanza de vida, mi hermana, mis hermanos. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos ciñe de poder, el que hace perfectos nuestros caminos, el que nos hace andar entre alturas, como decía David, ¿verdad? Yo creo que David era privilegiado, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero nosotros tampoco no somos tan alados, mis hermanos. Él era un hombre de Dios, lleno de fe, lleno de poder, pero también el Señor en su misericordia y su gracia, él lo que hacía con él, lo hacía poderosamente. Así con nosotros en este tiempo, lo que el Señor hace, mis hermanos, mis hermanas, lo hace poderosamente. No más es que usted se someta a Él, no más es que usted diga, Señor, aquí soy barro en tus manos, fórmame de acuerdo a tu voluntad, y empezamos a ver cosas preciosas y poderosas que el Señor empieza a hacer en nuestras vidas, ¿verdad? En esta preciosa mañana usted ríndale su voluntad a Dios, y usted verá las grandes cosas y maravillosas que nuestro Padre hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos completamente convencidos, ¿verdad? Y tenemos una identidad de quién es nuestro Padre. Es porque estamos completamente convencidos y tenemos esa identidad. ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Padre es el Dios que creó los cielos y la tierra. Nuestro Padre es el poderoso, el que hace todas las cosas imposibles posibles. Siga teniendo fe y verá las cosas maravillosas que van a suceder en su vida. Bueno, les saludo a todos mis queridos radioescuchas, ¿verdad? A todas esas personas que están también ahí en el Facebook. También saluden, mis hermanos, mis hermanas, saludes y un abrazo muy fuerte de su servidora, ¿verdad? Beni Colmenares. Y pues aquí estamos, ¿verdad? En esta mañana para llevar la palabra del Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que recalcar siempre en nuestras vidas, que tener presente siempre en nuestras vidas acerca de esta palabra poderosa, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, acuérdense, es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y cada intención de su corazón, mi hermano. Todos nosotros necesitamos de esa poderosa palabra, porque esa palabra nos recuerda lo que somos, esa palabra nos recuerda a dónde vamos, esa palabra, si nosotros somos obedientes a ella, esa palabra hace cosas poderosas en nosotros, porque esa palabra el Señor la dejó para cada uno de nosotros, ¿verdad?
cada uno de nosotros y aquellos que la recibimos, aquellos que la tomamos, aquellos que la buscamos, somos los privilegiados, ¿verdad? Porque esa palabra nos da poder y esa palabra más que nada nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y en las adversidades y en las pruebas también nos da paciencia, nos da fe. Así que mis hermanos, agárrese de la palabra, créale la palabra de Dios, clame la palabra de Dios. Usted que nos escucha en la radio, si conoce al Señor, ¿verdad? Pues crea en la palabra de Dios. Si no lo conoce, venga a los pies de Jesucristo, ¿verdad? No hay mayor privilegio que ser hijos de Dios. No hay mayor privilegio que gozar de las bendiciones que nos da nuestro Padre, porque hay muchas bendiciones que Él está ahí con su mano de poder moviendo en nuestras vidas cuando nosotros verdaderamente lo amamos, lo aceptamos, lo recibimos y somos sus hijos, ¿verdad? Ya nunca estamos solos, mis hermanos. Aunque pasemos por diferentes situaciones, nunca estamos solos, ¿verdad? Pero el Señor a veces nos recuerda en nuestra palabra cómo nosotros tenemos que comportarnos, cómo nosotros tenemos que caminar, cómo nosotros, aquí esa es la guía, haga de cuenta, es el mapa. Usted va manejando por una carretera, si usted pone el GPS porque va a cierto lugar, el GPS lo va guiando, dele vuelta aquí, dele vuelta allá, porque si no tuviera el GPS, mi hermano, en aquellos tiempos se usaban unos mapas que usted extendía y que usted veía por dónde caminar, por dónde ir, pero ahora está el GPS, ¿verdad? Ya en el GPS ya nosotros llegamos al destino que vamos, ¿verdad? Porque si usted no conoce ese destino, ir hacia ciegas, pues no se va a perder y va a andar rodeando y no va a saber ni a dónde va. Entonces así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos recuerda las promesas de Dios, nos recuerda el comportamiento, ¿verdad?, que tenemos que tener delante de Dios, lo que Dios nos pide. Aquí viene en su palabra poderosa, ¿verdad? Entonces, pues saludos allá mis hermanitas, ¿verdad?, que me ven en el Facebook, aquellas hermanitas preciosas, ¿verdad? Rosita, todas mis hermanas, Irma, la hermana Hilda, todas mis hermanitas preciosas, Luz María también, mi hermanita preciosa, y también mi amiga, mi hermanita del alma, ¿verdad? Todas mis hermanas, todas. ¿Para qué les digo? No hago excepción porque a todas las amo mucho, ¿verdad? Todas las quiero mucho, un abrazo muy fuerte y que Dios las bendiga grandemente también. Y empezamos con este tema, mis hermanos, pues un tema, ¿verdad?, que es tan necesario en nuestras vidas porque nosotros sabemos que cada día que vivimos, mis hermanos, pasamos situaciones difíciles y tenemos que confrontar retos, ¿verdad?, en nuestras vidas, porque cada día no hay descanso para nosotros en el Señor, mi hermano. Cada día tenemos que estar orando, buscando, deseando la presencia del Señor, anhelando, haciendo su voluntad, llevando el fruto, esparciendo la semilla. Cada día para nosotros no hay días libres, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, aún estemos en una playa, aún estemos en cualquier lugar, ahí glorificamos al Señor, porque nosotros somos hijos de Dios, porque Él vive y habita en nosotros. Él no está por allá o por acá. Aquí está la habitación del Señor en cada uno de nosotros. Aquí se mueve el poder del Espíritu Santo, solo que usted verdaderamente tenga esa comunión con Dios, y si usted le ama y si usted le busca en ese momento que usted, en sus momentos de tribulación, en sus momentos de angustia, que clame a Él de todo su corazón, créame que ahí está el Señor, y ahí el Señor le va a responder, mi hermana. El Señor responde. Él es poderoso, Él es real como el aire que respiramos, mi hermana. No es un Dios que está allá en las alturas, no es un Dios que está, claro, Él está en todo lugar, pero no es un Dios lejano, no es un Dios que viene con un garrote para pegarnos, no es un Dios, no, el Dios que nosotros verdaderamente, nuestro Padre eterno, aquel que dio su vida por nosotros en esa cruz del Calvario, aquel que sufrió los golpes, aquel que pagó todo por nosotros, por salvarnos a nosotros, y ahora habita en nosotros, ahora está en nosotros, junto con su Espíritu Santo, porque Él dijo, ¿sabes qué? No los dejaré solos, yo me voy, pero el Espíritu Santo estará con ustedes. ¿Para cuándo? Para un tiempo nada más, para siempre. Él es el Espíritu de verdad. Él es la palabra viva. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Jesucristo es el verbo también. Entonces, mis hermanos, pues este tema va a ser acerca de un tema tan necesario en nuestras vidas como es aprender a perdonar. Híjole, a veces dicen algunas personas, híjole, hermana, ahí me la puso muy difícil.
Cuando usted ministra a personas, cuando usted les habla de la palabra de Dios a personas, a mí me ha tocado, porque yo ministro muchas personas enfermas, ¿verdad? Que están, pues, por mi trabajo, ¿verdad? Están enfermas de cáncer y yo ministro mucho. Dios me ha dado la oportunidad de poder llegar a esas vidas, de poder llegar a esas almas, para que esas almas tengan salvación y para que esas almas, sobre todo, tengan sanidad. Vea, la salvación primero, después de la salvación, que es la más importante de todas, viene la sanidad, mi hermano, que es el regalo del Señor, que el Señor, cuando quiere, Él sana, mis hermanos, porque ya lo prometió en su palabra. Oren unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aún Elías, que era un hombre sujeto a las mismas pasiones, oró para que lloviera y llovió. Y también oró para que dejara de llover y dejó de llover. Entonces, mis hermanos, aquí estamos nosotros. Jesucristo nos habita, el Espíritu Santo nos habita. Entonces nosotros tenemos el poder de imponer las manos sobre los enfermos y sanarán. No se trata quién o quién no, quién sí, ¿verdad? Se trata de que el Señor verdaderamente habita en usted, y si el Señor es en usted, lo que usted va a hablar es palabra de Dios. Lo que usted va a hablar viene del trono santo, viene de la boca del Señor, y eso va a ser la obra que usted está esperando, la obra que el Señor quiere hacer, ¿verdad? A través de usted para otra vida que tiene necesidad. Bueno, pues les digo, cuando yo hablo del poder de Dios y de que ellos reciban a Cristo y todo, a mis enfermos, aquellos que no conocen o las que medio conocen, pero no conocen bien al Señor, en esos momentos, mi hermana, yo puedo ver y el Señor me da la visualidad. Muchas veces es algo como, pues el don de ciencia es algo que el Señor es el que opera a través de él. No es de nosotros, es de parte del Espíritu Santo, pero entonces el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Me dice, esta persona tiene esto y esto y esto, y esta persona está enferma porque hubo mucho odio en su corazón, mucho rencor, y esto hizo y esto otro. Y entonces cuando el Espíritu Santo me está revelando lo que está pasando en esa persona, mi hermana, yo llego directamente y esa persona no me conoce, esa persona no sabe quién soy, esa persona sabe que yo no sé su vida más que está ahí enferma, ¿verdad? Y cuando le empiezo a decir, ¿sabes qué? Es que hay que arrepentirse de esto y de esto, yo no les puedo decir, ¿verdad? Pero les digo lo que, verá, el Señor me dice, y yo les digo a ellos, tienes que arrepentirte de esto, tienes que perdonar, aquí no estás perdonando, hay esto y esto pasó, esto y esto en tu vida. Y las personas tienen credibilidad porque dicen, ¿y esta cómo sabe mi vida? ¿Cómo la sabe si yo no se le he contado? Ella nomás es la enfermera que viene aquí, pero ella no sabe mi vida. Ella no sabe lo que está pasando en mí y por qué me está hablando de lo que está pasando en mi vida, y es como se quebrantan. Ahí es como empieza la sanidad, mi hermana. Ahí es como empieza, porque empieza el perdón, porque ahí es como nosotros como hijos de Dios tenemos que guiarlos para que ellos verdaderamente perdonen a aquellos que le hicieron daño, ¿me entiende? Porque a veces el rencor, el que tenga uno en su corazón, las raíces de amargura, mi hermano, enferman. Y van enfermando a la persona y van enfermándola y la pueden matar esas raíces de amargura, y muchos son contaminados por ellas, ¿verdad? Por esas raíces. Entonces en ese momento pues ellas reflexionan y en ese momento dicen, pues sí es cierto lo que usted dice, sí es cierto, pero ellas saben que Dios está hablando, saben que no es usted la que está hablando porque es el Señor, y ahí viene el arrepentimiento, ahí viene el que ellas pidan perdón, de que uno tiene que dirigirlas a que ella perdone a esa persona que ella le tuvo tanto coraje, aunque ella no le hizo nada a esa persona, pero por el coraje que le tuvo, por el rencor que le tuvo, por lo que le hizo a su vida, entonces sabe una cosa, ella tiene que pedirle perdón a Dios para que lo perdone, ¿verdad? Ella por haber aguardado ese rencor contra esa persona que fue la que le hizo el daño, ¿verdad? Porque el Señor no obra como nosotros creemos. Ay, sí, pues que la odie porque le hizo tanto daño, pues que la siga odiando. No, el Señor dice, ¿sabes qué? Tú hiciste esto, estás haciendo esto, tienes tanto coraje contra esa persona, pero ¿sabes una cosa? Todo ese coraje que tienes tú dentro de ti no es mío y estás pecando contra mí. Y entonces cuando el Señor las trae a la verdad y ellas se arrepienten, mis hermanos, viene sanidad. Viene sanidad, créalo o no, yo he visto tanta cosa, cómo viene sanidad a la vida de la persona, tremendamente, mi hermano, el Señor los levanta. Y muchas veces del hecho de muerte los levanta de ahí. Entonces, pues vamos a hablar a la palabra, ¿verdad? Vamos a la palabra en Proverbios 17:9, mis hermanos, y vamos ahí, dice, el que perdona la ofensa
cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. El que perdona la ofensa cultiva el amor. Nosotros si perdonamos las ofensas de los demás, nosotros ¿qué estamos haciendo? Cultivando el amor. ¿Quién es el amor, mis hermanos? El amor es Dios. Dios es amor, dice la palabra de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es el amor. Dios es amor, ¿verdad? Por eso ahí dice el que perdona, ¿verdad? El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Si alguien le hace algo y lo perdona, usted va a cultivar el amor. ¿Qué es cultivar? Usted tiene una plantita, usted la está cultivando, echándole tierrita buena, echándole agüita y todo para que crezca, ¿verdad? Entonces, si usted perdona, usted está cultivando que ese amor que es Jesucristo vaya creciendo en usted y en los que le rodean, ¿verdad? Es algo tan tremendo, mis hermanos, pero el que insiste en la ofensa, pero el que sigue, no es que él me hizo, yo por qué lo voy a perdonar, es que él fue el que me hizo, él tiene que venir a pedir perdón, yo no tengo que perdonar nada, porque a veces hay esas actitudes en nosotros, pero el Señor no le agradan esas actitudes, estamos pecando contra él, dice, el que insiste en la ofensa divide a los amigos, entonces hay división, porque aún aquellos que están al lado, si pensaban bien de aquella persona, usted les está metiendo todo lo malo para que piensen lo malo de esa persona, ¿verdad? Y al rato va a estar envenenada la otra persona también y pensando bien mal del otro. Entonces eso no le agrada a Dios, ¿verdad? En Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos, o sea, bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aquí el Señor está diciendo, ¿verdad? En Efesios 4:32, que seamos bondadosos y compasivos. Tenga la misericordia por aquella persona. Tal vez esa persona cuando lo ofendió, esa persona estaba frustrada por alguna situación, cometió una ofensa, y a lo mejor si usted se arrima y le pide perdón, aunque ella lo ofendió a usted, esa persona va a quedar, ¿me entiende? Le va a remover en su espíritu y si es una persona que conoce a Dios, pues va a quedar avergonzada porque va a decir, oh, ella viene y me pide perdón después de que yo le insulté. Y eso, mi hermana, el Señor lo ve y el Señor sana su corazón para que no quede nada en su corazoncito de amargura, de enojo, de ira, ¿me entiende? Porque no es bueno que usted tenga esas influencias en su vida, porque esas cosas le enferman. Por eso tenemos que soltar toda amargura, tenemos que soltar toda falta de perdón, tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos perdonó a nosotros, nada más por eso. Por eso tenemos que perdonar. Bueno, y vamos aquí en Mateo 6:14 que dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también os perdonará a ustedes su Padre Celestial. Porque si perdonamos nosotros a otros sus ofensas, también el Señor nos perdona. ¿Por qué dice eso? Pues ustedes están perdonando a otros las ofensas. ¿Por qué dice eso? También os perdonará a ustedes su Padre Celestial. Porque, mis hermanos, si nosotros guardamos rencor y empezamos en el momento del enojo, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace algo, ya nos enojamos, estamos bien enojados, estamos diciendo de cosas, ya ofendimos a Dios. Por eso dice, perdónalo a Él, ok, ya cuando se te pase el enojo, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces ya que te pase todo ese enojo y todo, ¿sabes qué? Perdónalo. Perdónalo y así Dios te va a perdonar a ti. Y si puedes, dile, ¿sabes qué? Mi hermano, discúlpame, aunque me sentí ofendido, yo me enojé mucho y por eso te pido perdón, porque yo tenía mucho coraje contra ti. Pero sé que Dios a mí me perdonó mucho más cosas, por favor te pido que me perdones. Y usted va a ver lo que va a pasar. Van a pasar cosas tremendas, mi hermano, porque Dios está de favor del justo, de aquel que se arrepiente, de aquel que pide perdón, de aquel que no tiene orgullo. Entonces usted va a ver cómo el Señor lo bendice y cómo el Señor lo prospera, ¿verdad? Y la otra persona va a venir también al arrepentimiento y usted se va a dar cuenta el cambio de esa persona también, no nomás el suyo, ¿verdad? Algunos vienen, algunos no, pero ya no es asunto suyo. El asunto es que usted perdone, ¿verdad? Dice en Colosenses 3:13, mis hermanos, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes.
No les dice, si alguno tiene queja contra el otro, entonces vaya y quéjese con alguien más y dígale, es que esto, es que me hizo esto, es que me hizo lo otro. No, 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 no. Si usted dice aquí mismo, es muy claro, de modo que se toleren unos a otros. Tolerarse quiere decir que tanto usted, mi hermano, mi hermana, tiene sus debilidades como yo. Tanto aquel que lo ofendió, aquel con el que se enojó, también fue débil, pero usted no puede dejar de pensar que usted también fue débil. Y usted se enojó en el momento, usted se sintió incómodo, usted se sintió ofendido, ofendida. Pero ¿qué tiene que hacer? ¿Sabe qué? Perdónelo. Perdónelo y tolérelo, ¿verdad? Vamos a ver entre los hermanos, entre los padres, a veces entre los hermanos hay pleitos, mis hermanos, hay pleitos, los hermanos se pelean unos con otros, están enojados. ¿Por qué? Por cosas simples, tal vez porque uno se enojó, insultó al otro y ya ahí se crearon una división y eso no le agrada a Dios. Si usted quiere ser bendecido, bendecida, perdone, aprenda a perdonar y pedir perdón. Aunque aunque la otra persona haya, ¿verdad?, venido contra usted y lo haya ofendido y le haya hecho, no, pues lo haya hecho sentir hasta mal con lo que hizo. Mi hermano, eso no tiene nada que ver, usted tiene que perdonarlo, más si son hermanos, más si son hermanos en la carne, ¿verdad? Porque hay muchos hermanitos que son hermanos, ¿verdad? Y se pelean y duran con resentimiento, yo no quiero saber nada de ti, ya para mí tú no existes, ¿y qué es eso? Si el Señor los sacó del mismo vientre. Si el Señor les dio bendición por medio de ese padre, esa madre que es cristiana, ¿por qué ustedes van a tener esa maldición? Porque es maldición de no amarse el uno al otro, de no perdonarse. Usted tiene que ir con su hermano, el más fuerte, entréguese a Dios de todo su corazón. Y cuando el Señor le muestre y le diga, ¿sabes qué? Ve y pídele perdón a tu hermano, vaya y humíllese, porque en esa humillación el hermano ahí va a bajar la guardia y va a decir, ¿sabes qué? Está bien. Y va a entender que él no está tan bien tampoco y que aun si él hizo más que usted para ofenderlo, él se va a arrepentir de todo su corazón y usted va a estar feliz porque usted va a obedecer al Señor, va a hacer lo que el Señor le muestre, ¿verdad? Lo mismo que yo he visto con hijos con sus padres y he visto hijos cristianos y que tienen resentimiento contra sus padres, tienen odio contra sus padres. Mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, arrepiéntanse, porque sabe que dice la palabra de Dios que un mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años sobre esta tierra. O sea, ten temor de Dios y arrepiéntete. Aunque tu padre y tu madre hayan sido como hayan sido, cuidaron de ti, te hicieron crecer cuando estabas niño, te mantuvieron cuando estabas niño, te llevaron al doctor cuando estabas enfermo, o ellos oraron por ti, como sea, pero esos padres te aman, ¿verdad? Porque el Señor te ama y esos padres te aman, tus papá, tu mamá, con el que tengas. ¿Sabes qué? El hecho de que ellos hayan tenido, en una ocasión me tocó un niño pequeño, porque también trabajo en las escuelas en las tardes, y me tocó un niño pequeño que tenía tanto coraje y me decía, es que en el salón todos se burlan de mí, me decía, porque yo lo agarré porque veía sus actitudes tan negativas y lo agarré aparte y le dije, ven, mijo, ¿por qué? ¿Qué está pasando contigo? A ver, dime. Dijo, es que usted no sabe, dijo, en el salón, dijo, todos me dicen cosas y no me quieren y esto, pero yo sabía que había algo más profundo y Dios me lo estaba mostrando. Pero usted sabe que en las escuelas pues no puedo hablar mucho uno de Dios, ¿verdad? Pero entonces yo seguí escuchándolo, entonces le dije, ¿eso es todo lo que tienes? Porque yo te veo muy, muy, muy enojado por dentro, como que tienes algo más, hijo, dímelo, puedes confiar en mí, yo estoy aquí para darte un consejo si es que puedo hacerlo. Y ya me dijo y salió, dijo, es que mi papá se fue de la casa y yo tengo mucho coraje con él. Así dijo, mucho coraje, lo odio, me decía el niño, odio a mi papá. Y también a mi mamá, dice, mi mamá no quiere, mi mamá está con alguien más y yo odio también a esa persona. Él estaba lleno de odio, de coraje. Le dije, mira, mijo, te voy a decir una cosa, primeramente, y dijo, yo soy un tonto, yo sé que yo soy un inútil, yo sé que, él empezó a decir tantas cosas hasta él mismo. Le dije, mira, mijo, le dije, no te sientas así. Primeramente, tú vales mucho, vales muchísimo
Y tú vas a ser una persona, cuando crezcas, que vas a tener un valor tremendo. Depende de cómo tú te manejes en tu vida, ¿ok? Tu papá y tu mamá tuvieron sus diferencias. Esos problemas que ellos tuvieron no son asunto tuyo, mijo. No los tomes como tus problemas. Quítalos de ti. ¿Sabes qué? Tú confía en Dios, y le dije, confía en Dios. Y tú vas a hacer grandes cosas. Si a ti no te pareció la actitud de ellos, tú vas a hacer otras cosas mucho más grandes y diferentes. Y tú eres un niño muy inteligente. Y yo he visto que eres un niño muy inteligente y vas a ver que Dios te va a bendecir. Y se me quedaba viendo y le digo, pero tú tienes que soltar eso. Empezó a llorar. Tienes que dejarlo ir, hijo, porque tú vales mucho. Tú vales muchísimo, le dije. Y se me quedaba viendo, empezó a llorar y a llorar el niño. Pues ya después dijo, gracias porque me dices eso que yo valgo, porque yo pensé que no valía. Y le digo, no, gracias a Dios, le dije, gracias a Dios. Y en ese momento, mis hermanos, la actitud de ese niño cambió hasta con todos sus compañeros, porque él hacía muchas maldades a los demás, y cambió. Y cuando llegó la mamá, que yo salí para que firmara ella, para que se le echó encima y la abrazó. Le dijo, mamá, ¿sabes que te amo mucho? Porque yo le dije, ama a tus padres, porque así como son, Dios te los dio, tú tienes que amarlos, hijo, tanto a tu papá como a tu mamá. El hecho que ellos se separen no quiere decir que dejan de ser tus padres, siempre van a ser tus padres. Usted sígalos amando como su papá y como su mamá, porque ellos, aunque estén con otra persona, pero ellos son el instrumento que Dios usó para que viniera usted a este mundo. Yo le hablé un poquito, ¿verdad? Y me dijo, cuando llegó la mamá, él salió y la mamá hasta se le quedó viendo y dije, mira, mamá, ¿tú qué traes? Así le dijo la mamá. Me dijo, mamá, nomás quiero decirte que te quiero. Y mire la vida, si la vida de un niño que no conoce los principios divinos, que no conoce de Dios, cuando hay un consejo, cuando usted le habla, que tiene el valor y todo, es transformada, ¿cuánto más con nosotros que somos hijos de nuestro Padre, hijos de Dios, seremos transformados, ¿verdad? Conforme el amor del Padre que ha tenido para con nosotros. Entonces esto nomás se lo platico porque se lo digo, es como nosotros somos arcilla en las manos del alfarero y nosotros tenemos que hemos sido formados, y cuando nos empezamos a deformar, Señor, vuelve a formarme, porque yo no quiero ser así como soy. Entonces, mientras tenga vida, mi hermano, mi hermana, usted tiene la oportunidad de tener una transformación. Pero le voy a decir una cosa, los rencores y la falta de perdón son es la mayor, ahorita es lo más grande que hay de enfermedades ahorita, porque la amargura y la falta de perdón traen enfermedades, y una de ellas, las más graves, es el cáncer. Entonces hay que luchar contra eso, hay que luchar contra soltar ese coraje, el criticar a alguien, el decir, es que esa persona me hizo, es que yo no lo merecía, es que me botó, es que me dejó, es que me causó problemas. Mi hermano, mi hermana, sea lo que haya pasado en su vida, si usted hizo mal a alguien, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y vaya y pídale perdón a esa persona, y usted va a ser sanado, usted va a ver la diferencia. Y si pues la persona ya no vive, pues cierre sus ojitos y pídale perdón a Dios, y el Señor lo va a perdonar, ¿verdad? Porque hay personas que ya se fueron, ¿verdad? Pero otra persona se quedó odiándolos toda la vida. Yo que he hecho mucha consejería, yo he visto muchos casos, mis hermanas, muy tristes, pero en todos esos casos, pues el Señor es el único que puede hacer la obra en ellos. Nadie más, no voltee. Míreme, acabo de ver una persona de 45 años, joven, y ella dice que le cambió su vida completamente. De marzo aquí tuvo un cáncer, y que era cáncer de pulmón, pero ella dice, yo trabajaba, era normal, todo estaba bien hasta que me descubrieron eso, y cuando me descubrieron eso me dijeron que tenía un tumor, el tumor era canceroso, empezaron con ese tumor, en un mes ya tiene tumores en su cabeza, en el cerebro. Y es algo bien triste porque ella estaba bien desesperada y dice, es que yo no sé qué va a pasar. Le digo, mira, ahorita ya no confíes ni en el doctor, en los médicos, no confíes en ellos, confía en el Señor primeramente. No te digo que no te dejes, si tú tienes la fe de hacerte los tratamientos que háztelos, pero ahorita es tiempo de que tú confíes en el Señor. Es tiempo de que tú confíes más en el Señor que cualquier otra cosa. Acércate a Él, pídele a Él, órale a Él, porque yo la vi tan angustiada, mi hermana, que a veces la necesidad, ¿verdad?, de esas personas, de una palabra de aliento, mis hermanas, ellas necesitan algo, necesita que usted les hable algo, y así vive este mundo, mi hermana. Pero
Es importante porque hay mucho daño en este mundo, muchos hombres y mujeres lastimados que viven ahí con su dolor, que les duele y que están lastimados de su corazón y el Señor puede sanarlos, el Señor puede restaurarlos, pero usted se ha lastimado a alguien o usted la ha lastimado, aún esa persona que la ha lastimado, pídale perdón. Mándele un textito y dígale, perdóname porque yo te odié por mucho tiempo, pero el Señor me enseñó que como Él me perdonó mis peores pecados y Él me salvó, yo te perdono a ti también. Hágalo, mi hermana. Hágalo porque no podemos caminar con rencores, no podemos caminar con cosas en el corazón. Nosotros tenemos que pedirle perdón a las personas que hemos ofendido o que le hicieron sentir coraje o odio y que ese odio y coraje todo está adentro de usted, ¿verdad? Porque usted piensa, es que no fue justo, me abandonaron, no fue justo, me dejaron, no fue justo, me olvidaron. No, 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 no. Usted tiene que aprender a perdonar, aunque le duela. Duele perdonar, pero después que usted perdona y pide perdón, uy, mi hermana, viene como un bálsamo de amor a toda su vida y usted entenderá cosas poderosas y entonces ahí el Señor le abre puertas, direcciones y cosas donde viene la bendición grande y poderosa del Señor. Bueno, pues vamos a... Aquí está otro verso en Lucas 6:37 que dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. ¿Qué dice? No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Fíjese qué fuerte está eso, de no juzgar y no se nos va a juzgar. La primera parte nos dice, no juzgues y no se te va a juzgar. ¿Quién es el único que puede juzgar? El Señor. Por eso dice, no juzguen y no se te va a juzgar. No condenes y no se te va a condenar. Perdona y se te va a perdonar, porque cuando tú perdonas, Dios te perdona también, ¿verdad? En Mateo 8, 21 y 22 dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Imagínese, ¿cuántas veces lo va a perdonar? Hay unos que son bien necios, ¿verdad? Y que tienen que estarlos perdonando constantemente porque son personas intolerables a veces que no quieren cambiar y Señor, ayúdame, por favor, Señor, ayúdame, que no me enoje, Señor, que no me enoje. Una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor cuando tenemos gente intolerante trabajando a nuestro lado, viviendo a nuestro lado, como usted guste, nuestros hijos o que están intolerantes en su carácter, usted tiene que estar constantemente orando en su corazón. Señor, ayúdame y dame la sabiduría para contestar, dame la sabiduría para comportarme, pero ayúdame en mi corazón, que mi corazón no se enoje, que yo no empiece a enojarme, Señor, porque es difícil cuando está una persona a nuestro lado, ¿verdad? Ya sea hijo, ya sea esposo, ya sea esposa, ya sea familiar, ya sea compañero de trabajo, lo que sea, y usted ve que constantemente está como cuchillito de palo con usted, ¿verdad? Y dice usted, ay, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y usted le da una sonrisa después, usted trata de llevar las cosas bien con esa persona, pero usted dice, ¿hasta cuándo esta persona va a estar así, va a estar así, va a estar así? Y trata de darle muestras de amor, ¿verdad? Para ver si cambia. Y a veces las personas son intolerantes, mis hermanos, pero tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que seguir orando y tenemos que seguir perdonando. Aquí lo dice bien claramente, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, digo hasta 70 veces 7, imagínese 70 veces 7, mi hermano, mi hermana, 70 veces 7, así que no se desespere, si son 70 veces 7, son muchas veces, porque así hay caracteres, ¿verdad? Pero el Señor, ore por ellos, el Señor va a cambiarlos, ámelos, ore por ellos, dígale, Señor, cambia a esa persona, yo la perdono y yo la bendigo, pero cámbiala, por favor, Señor, si es tu hijo, Señor, cámbiale ese vocabulario, cambia su vida, Señor. Ayúdalo a no ser tan egoísta, ayúdalo a tener amor, ¿verdad? Porque cuando los hijos están jóvenes, pues son revoltosos, mis hermanos, son vagos.
todo yo creo que hemos pasado por situaciones así, ¿verdad? Nuestros hijos han sido vaguitos un tiempo y ya vuelven al Señor, ¿verdad? Pero yo creo que algunos son más vagotes que otros, ¿verdad? Y hasta la fecha algunos no han vuelto en el Señor, ¿verdad? En algunos de ustedes. Gracias a Dios, yo instruía a los niños, mis hijos, en los caminos de Dios desde chiquitos, ahí lo traía con la chancla, ¿verdad? No se crea, pero con mucha disciplina, mis hermanos. Yo sí los crié no les pegaba así, pero sí les hablaba mucho y les hablaba de la palabra. Y ellos fueron creciendo, les dije lo bueno, lo malo, lo que tenían que hacer, no tenían que hacer, porque la Biblia lo decía. Y así fueron creciendo, mis hermanos. Y cuando instruye usted al niño en su camino, batalla menos cuando ellos crecen, porque se le van a veces al mundo, pero duran un año y vienen todos arrepentidos porque son como el hijo pródigo, van a volver al padre, porque ya están marcados. Nuestros hijos ya están marcados, mis hermanas. Yo así lo digo, mis hijos ya están marcados con la marca del Señor, ¿verdad? Porque ellos han sido escogidos por Dios. Y yo creo que mi descendencia es bendita sobre esta tierra y el Señor multiplica la paz de mis hijos, que tienen sus errores, sus fallas, sí los tienen, pero poco a poco, le digo, vinieron y ya pues ya están encarrilados en los caminos del Señor, ¿verdad? Pero sí pasaron y usted a lo mejor está pasando con un adolescente, con un hijo que no quiere entender. Y mi hermana, la mejor manera de hacerlo es ore por él. Doble rodilla. Yo mi rodilla, Dios me la pasaba ahí en la sala, arrodillada. Señor, tráelo, que ya es muy tarde, no ha llegado. Yo toda preocupada, mi hermana, yo era bien preocupona. Y el Señor me decía, cálmate, y cuando llegue lo recibes con amor. Imagínese que me dice el Señor eso, yo decía, con amor, será con el cinto, será con la chancla, ¿cuál amor? Pero ya después el Señor me redarguía y decía, sí, pues tengo que obedecer al Señor, ¿verdad? Pero sigo orando por él. Si su esposo, ¿verdad?, se porta mal, sigo orando por él, porque déjeme le digo una cosa, en el momento que ellos se comunican con Dios también, que ellos buscan la dirección de Dios, llegan esas oraciones, pum, 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 llegan juntas, y él, pum, se levanta en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios, y conoce a Dios, ¿verdad? A veces tienen que pasar por situaciones difíciles, ¿verdad? Una de mis hijas tenía una niña de ella, que tuvo un problema porque empezó su adolescencia y la rebelión, usted sabe, y en un momento le quiso quitar el teléfono y la niñita se rebeló y todo, y mi hija pues es dura, ¿verdad? Es como yo era, es dura porque no quiere que sus hijas se pierdan, ¿verdad? Ella está luchando por ellas. Y pues se portó un poquito dura con ella y la niña pues no, se puso muy mal y se fue con el papá. Y entonces, yéndose con el papá, mi hermana, nuestros hijos tienen que tener un reencuentro con Dios. Ella ya iba a la iglesia, es cristiana, la jovencita también, pero tiene que tener un encuentro personal, donde ese encuentro se enamore, el joven de Dios también. Ya teniendo ese encuentro, ya olvídese. Una cosa es que uno les imponga la fe y otra cosa es que ellos tengan un encuentro con Dios para que ellos vengan a la fe en Jesucristo, ¿sí? Porque usted podrá tener jóvenes, ¿verdad? Y los instruyó en el camino de Dios, claro, de chiquito. Yo recuerdo uno de mis niños a los 11 años, yo lo veía con la Biblia arrodillado en su camita, en su cuarto, orando y llorando, clamando al Señor. A todos mis hijos yo los vi gemir en el Espíritu por el Señor. Ellos entregando todo su ser al Señor cuando estaban chiquitos, jovencitos, pero ya después que crecieron, se me dieron una extraviada y a veces es duro para que regresen, no regresan tan fácil, pero usted se los clama al Señor, diga, esos son tus hijos, ellos son hijos que crecieron en el altar, porque si ellos salieron de mi vientre, yo estaba orando por ellos, y ellos fueron creciendo en el altar de Dios, entonces nadie los puede arrebatar de la mano del Padre. Nadie, porque dice Jesucristo en la mano de Dios, dice, el Padre que me los dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Así que esos niños son de Dios y usted tiene que reclamarlos como hijos de Dios. No se desanime y diga, no, es que no, siga orando, mi hermana, siga orando, porque la promesa del Señor nunca deja de ser. Si usted hizo su trabajo y si no lo hizo, de todos modos, clámeselos al Señor. Usted entregue su vida a Cristo, entréguese a Jesucristo, sea obediente a Jesucristo, y entonces al rato sus hijos uno por uno vendrán. Se lo garantizo, mi hermano, uno por uno vendrán,
porque esa es garantía. Se salvó tú y será salva toda tu casa. Si su salvación verdaderamente es el Señor, usted es una mujer de fe, de oración, una mujer que se postra, una mujer que busca al Señor de todo su corazón, tarde o temprano sus hijos volverán, mi hermana. Tarde o temprano volverán usted a amarla, primeramente amar al Señor. Cuando amen al Señor entenderán que usted es una mujer guerrera, que usted es una mujer de Dios, y ellos la amarán siempre. Entonces, así es, mis hermanos, pero pasan por dificultades, ¿verdad? A veces pasa usted por dificultades con sus hijos, no los maldiga, no diga este hijo de esto que se vaya allá. No, porque yo he oído mamás que hablan muy mal de sus hijos y es tan triste. No es porque mi hijo es un esto, es un lo otro. No, mi hermana, no. Usted diga, mi hijo es un hijo de Dios. Él va a venir a los caminos de Dios. Yo lo voy a ver ahí postrándose, buscando la dirección de Dios. No sea como ese hombre que estaba orando tanto por su hijo. Cuando el hijo vino y estaba frente al altar entregando su vida a Cristo, le dijeron, ahí está tu hijo adelante. Y él le dijo, no, yo creo que debe ser otro. No creo que sea mi hijo. Imagínese. O sea, si él estaba orando y todo, la iglesia estaba orando por su hijo y se presenta su hijo, él estaba en otro lado parado y toda no creía que el que estaba enfrente era su hijo, ¿no? A veces pedimos al Señor y no estamos creyendo que lo pueda hacer. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y vámonos a la palabra de Dios aquí en Salmo 86:15, mis hermanos, donde dice, tú, Señor, eres bueno y perdonador. Tu gran amor se derrama sobre todos los que te invocan. Fíjese aquí, tú, Señor, eres bueno y perdonador. ¿De dónde sacamos nosotros ese perdón? ¿De dónde nosotros podemos perdonar? De nuestro Padre eterno, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y ¿qué? Y perdonador, mis hermanos, perdonador, Él nos perdona. Nosotros vemos en todo lo que es la Biblia cuánto hacía el pueblo de Israel y por cuántas pasaba, el Señor perdonaba, el Señor perdonaba, el Señor perdonaba, ¿verdad? Si el pueblo se humillaba, el Señor perdonaba, si usted le pide perdón de todo su corazón al Señor, el Señor lo perdona, ¿verdad? Imagínese, eres bueno y perdonador. Tu gran amor se derrama sobre todos los que te invocan. Él derrama su amor sobre todos aquellos que lo estamos invocando, mi hermano, mi hermana. Y también en Hebreos 13:38-8 dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. ¿Por qué somos perdonados? Por medio de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué nosotros pedimos perdón al Señor? Nosotros le pedimos perdón a aquellos que ofendimos, pero nosotros somos perdonados, ellos son perdonados, todos somos perdonados por medio de Jesucristo, porque el que pagó el precio fue Jesucristo, mis hermanos, mis hermanas. No fuimos nosotros, fue Jesucristo el que pagó el precio. Así que gocémonos, ¿verdad? Porque tenemos un Dios perdonador, tenemos un Dios que tiene amor también por nosotros, pero tenemos un Dios que a veces nos da palo. También nos disciplina. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos, Señor, ayúdame, Señor, cambia mi vida, Señor, quiero servirte. Y cuando viene la disciplina, ay, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Ay, Señor, pero es que ay, pero me duele, pero estoy pasando por esto, otro. Hermano, el Señor va moldeando nuestras vidas como Él sabe que debe moldearlas, ¿verdad? A veces, como les digo, esta muchachita que se fue con mi hija, que se fue con su papá, ella se entregó al Señor y tuvo esa comunión íntima con el Señor. Ahora ella tiene esa comunión íntima, no porque mamá le dice, tienes que ir a la iglesia, no porque mamá le dice, mira, hija, esto, no, es porque ella ya conoció a ese poderoso, santo y glorioso Salvador. Ahora ella le conoce tal como es, ¿verdad? Antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ya está enamorada de su primer amor, que es Jesucristo, ¿verdad? Y así nuestros hijos tienen que venir al enamoramiento de Jesucristo uno por uno, no nomás con lo que nosotros les enseñamos, les mostramos el camino, pero ellos tienen que tener ese encuentro con el Señor uno tras uno, ¿verdad? Uno por uno. No podemos forzarlos, no podemos empujarlos, ellos solitos van a tener ese conocimiento y cuando ellos empiecen a caminar, usted déjelos que caminen. Uno de mis hijos, él piensa
Pues él cree en el Shabbat y él cree que de los sábados tienen que dedicarse al Señor y se la pasa leyendo la Biblia todo el sábado. Le digo, mijo, yo te admiro, hijo, porque él fue uno de los más difíciles, el mayor. El diablo lo peleó. Usted sabe que el que abre la matriz, el diablo lo va a pelear, pero ahora que él conoce, ahora el que él está tan interesado en la palabra de Dios, ahora, ¿cómo le va a decir? No, mi hijo, pues yo le dije una vez, porque él trató de hablar conmigo, mamá, es que el sábado se tiene que guardar. Le digo, mira, mi hijo, tú no me vas a cambiar a mí, ni yo te voy a cambiar a ti. Yo creo que Jesucristo es nuestro descanso, o que eso yo creo, pero yo respeto, hijo, y qué bueno que estás acercándote a Dios. Y ya, pues él sigue y gloria a Dios. Yo le agradezco al Señor porque si esa es la manera que el Señor lo llevó, lo trajo y lo está transformando, gloria a mi Padre, porque mi Padre sabe qué necesitamos cada uno y qué necesita cada uno de nuestros hijos. No todos son iguales, no todas nuestras hijas son iguales. No espere que sea igual una con la otra ni las compare nunca. No compare a sus hijos uno con el otro porque los hace sentir mal. Deje que ellos vayan aprendiendo como usted aprendió, ¿verdad? Cuando usted vino a los caminos del Señor, no todo era perfecto, ¿verdad? Empezamos a aprender de una doctrina, de otra, de una doctrina, hasta que encontramos, ¿verdad?, ese camino que debíamos de seguir, pero es porque éramos niños, que necesitamos de lechita y estábamos comiendo, tomándonos la lechita y creciendo. Pero ¿qué pasó ya después? Ya no, un niño ya no se la pasa comiendo lechita toda la vida. Después empieza a comer carnita, empieza a comer pollito, y así es nuestra vida espiritual, mi hermano. Así que es en el tiempo del Señor. El Señor es el que hace la obra. Nosotros nomás tenemos que estar ahí orando, clamando, creyendo y pidiéndole al Señor, ayúdanos, guíanos por donde tú quieras que vayamos. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que hagamos. No todos son evangelistas, no todos son pastores, no todos son maestros. No, hay, ¿verdad?, 5 ministerios, ¿verdad? Y el Señor sabe. El Señor sabe a qué le da a cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos pueden ser levitas, todos mis hijos, ellos saben tocar instrumentos, mis hijas saben cantar, y que yo digo, en un tiempo formaron un grupo precioso ellos, ¿verdad? Estaban con un pastor aquí en El Paso, y ellos eran el grupo de alabanza, y todos saben tocar un instrumento. Dios les ha dado tanto, mis hermanos, que yo me quedo así como, Señor, les has dado tantos dones eso es lo más bello, lo más hermoso. Son profesionales, pero no es la profesión, las riquezas y todo eso. Eso son añadiduras que vienen. Lo más importante son los dones, los talentos, lo que Dios ha hecho en ellos y lo que está haciendo en ellos. Es un proceso y hay que esperar, nomás hay que seguir orando, ¿verdad? Porque hay altibajas en el camino, porque ellos a veces no entienden unas cosas o no entienden otras, pero hay que seguir orando por nuestros hijos, mis hermanas, mis hermanos. Hay que seguir clamando por ellos, porque ellos son parte de la creación de Dios y son parte del corazón de Dios, que somos todos nosotros, ¿verdad? Porque el Señor nos habita, y así como el Señor nos habita, también habita aquellos que son nuestros hijos, amén. Hay que bendecirlos y hay que tener fe en ellos, amén. Bueno, pues dice, ustedes no pudieron ser justificados de estos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Fíjese, nosotros no pudimos ser justificados de estos pecados por la ley de Moisés, ¿verdad? Pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que Jesucristo nos justifica delante del Padre, ¿verdad? Porque por medio de la ley de Moisés nosotros no pudimos ser justificados. Por medio de la ley era ojo por ojo, diente por diente, y nosotros ahí no podíamos ser justificados de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, aquí dice por la ley, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Somos justificados todos los que creemos. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Lo vuelvo a repetir, antes ser buenos, benignos es ser buenos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo, ¿verdad? Tenemos que ser buenos con los demás, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que perdonarlos, tenemos que pedir perdón si usted los ofende o si ellos nos hicieron algo, perdonarlos,
¿verdad? Porque si no, mis hermanos, entonces Jesucristo ya nos perdona a nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ofendiendo al Señor si estamos de rencorosos. Hay que enseñarles la misericordia, el amor de Jesucristo. Hay que tener detalles con aquellos que a veces no pasamos, con aquellos que decimos que no lo soporto, es que, ay, que no. Hermana, hermano, por favor, si usted no soporta a aquella persona, imagínese cómo está ofendiendo a Dios, porque el Señor nos mandó a amarnos unos a otros, más si somos hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si no nos amamos, aquellos que nos amamos, ¿verdad? Unos a otros, somos hijos de Dios. Pero si no nos amamos, entonces, ¿qué somos? ¿Verdad? Así como Jesucristo nos ha amado, dice, así ámense unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama conoce a Dios, ¿verdad? Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pues ya falta poco para salir fuera del programa. Vamos a Mateo 6:14, que dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si perdonamos nosotros a los hombres sus ofensas, mis hermanos, mis hermanas, también el Señor, ¿verdad?, nos perdonará también a nosotros, si nosotros perdonamos sus ofensas. Así que si alguien lo ha ofendido, si alguien le ha hablado mal, mi hermano Radio Escucha, aquellos que están oyendo este programa, si alguien le ha pagado mal, si alguien le echó mal, si usted está ya muy desanimado con una persona y usted está dañándose y en su corazón eso se está haciendo una raíz de amargura, en este momento es para que usted recapacite, para que usted diga, ¿sabes qué? Padre, perdóname, ¿sabes qué, Padre? Yo no quiero vivir en esto, Padre, porque la palabra de Dios se le ha dado, mi hermana, en esta tarde, y usted sabe, lo tiene en sus manos, si usted va a perdonar a aquel que le hizo daño, o si usted va a pedirle perdón a aquel que usted ofendió. Mi hermana, aquí está la palabra de Dios. Cuando usted haga lo que es correcto delante de la presencia de Dios, entonces usted va a ver la bendición de Dios en muchas áreas de su vida, aún en su salud, mi hermana. Aún en su salud usted va a ver la bendición de Dios, porque no nomás decir Señor, Señor, ¿verdad? Porque dice que, ¿verdad? Si nosotros conocemos, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, no nomás es decir Señor, Señor, sino hacer lo que Dios nos manda. Entonces tenemos que hacer lo que el Señor nos está demandando por medio de esa palabra poderosa. No subestime la palabra, mi hermana. No la haga a un lado. Vea que por la palabra de Dios, toda esta palabra que se le ha hablado es por medio de esta palabra poderosa, porque es la única palabra que puede traernos al arrepentimiento de nuestros pecados. Es la única palabra que puede examinarnos si dentro de nuestro corazón hay amargura, hay resentimiento, mi hermana. Yo sé que hay ofensas muy graves que el hombre ha hecho o la mujer ha hecho contra usted. Yo sé que hay ofensas muy graves, mi hermana, que usted, pecados, cosas que usted ha guardado desde su niñez a la mejor hasta su adolescencia, que ha sido tal vez muy maltratado, humillado, abusado, no sé. Sé que hay cosas ahí que están escondidas porque algunas se hablan y a otras no se hablan, pero en esta preciosa tarde el Señor está hablando a su corazón para que usted venga a Cristo y diga, Señor, yo perdono a mi padre, Señor, yo perdono a mi madre, Señor, yo perdono a mi esposo, yo perdono a mi hermano, a mi hermana, o aquel hombre que me hizo tanto daño, que abusó de mí, Señor, o cualquier cosa que haya pasado. Aquí está el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Padre eterno, el Príncipe de paz, el Cordero Santo, que quiere sanar ese corazón, mi hermana. Quiere que usted suelte y que usted bendiga y perdone en su corazón, que usted diga, yo te perdono, que usted sí puede decirles, mándeles un textito o hable con ellos, yo te perdono todo el daño que me hiciste, te perdono porque el Señor me perdonó a mí. Por la palabra de Dios usted va a ser bendecida. Y usted va a ver cómo el Señor bendice su vida grandemente. Empieza usted una nueva vida y usted cómo se siente diferente, feliz, gozosa. Amén. Entonces en esta tarde vamos a orar, mis hermanos, mis hermanas, porque ya voy a terminar en 5 minutos, me quedan.
Vamos a orar. Padre Santo, si gusta, sígame en la oración, mi hermano, mi hermana. Padre Santo, yo vengo ante tu presencia, presentándome a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre eterno, Príncipe de paz. Padre, mira aquí mi corazón, Señor. Mira aquí el corazón de muchos de los que están oyendo en esta mañana, Padre, este programa, Padre. Mira el corazón de ellos, porque en el corazón de ellos, Señor, nada se esconde a ti. Tú puedes ver todo lo que hay ahí, Padre. Abuso, Señor. Tú puedes ver rechazo, Señor. Tú puedes ver, Señor, el sufrimiento que esos corazones han llevado por tiempo y se han amargado, Señor, porque ahí está el dolor todavía, porque ese dolor no ha sanado, porque la herida está abierta ahí, Señor, siempre supurando esa herida, Padre. Pero ahora te pido, Padre, que tú obres y operes en todo aquel hombre y esa mujer de Dios que han sido abusados, o que ellos mismos han pecado, Señor, o que ellos mismos han dicho, es que este pecado no me lo va a perdonar el Señor. Padre, tú perdonas, tú eres un Dios perdonador, Padre. Dales arrepentimiento en su corazón, Señor. Si ellos, Señor, humillaron a alguien, si ellos hicieron daño, dales arrepentimiento sincero en su corazón. Y se humillen delante de tu presencia pidiendo perdón, Padre. Y aquellos, Señor, a los cuales hicieron daño, ellos también perdonen, Padre. Que en este momento tu mano de poder entre a lo más profundo de su corazón y sane sus heridas, Señor. Que sean liberados, sanados y restaurados en esta tarde por el poder de tu presencia, Padre eterno. Tu gracia y tu poder sea el que haga la obra, Señor, en estas vidas, Padre. Yo pongo esos jóvenes rebeldes, Padre, esos jóvenes que están ahí en rebelión contra sus padres, o esos jóvenes que no tienen padres y se sienten rechazados, humillados. Tócalos, Señor, tócalos, Padre, y sana sus heridas, Padre. Yo pongo a tus hijos, a tus hijas, a aquellos que no te conocen todavía, Padre, en tus manos, para que tú, oh Padre, como tú formas, oh Padre Santo, con ese barro, Señor, que tú has puesto en ellos, Señor, forma los vasos nuevos, forma vasos nuevos, Señor. Dales forma tuya, preciosa, Señor, para que sean vasos de utilidad para tu reino, Padre. Yo pongo esta tarde, Señor, la vida de estas personas en tus manos, Padre, y te damos gracias porque tú eres nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro Rey. Libera, sana y restaura, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Pues me despido en esta preciosa tarde. No de la presencia del Señor, sino me despido de ustedes y pues estamos en comunicación. Dios los guarde y los proteja y nos vemos la próxima semana en este programa, ¿verdad? Jesucristo viene pronto. Amén. Bendiciones. Este fue tu programa Jesucristo viene pronto. Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. En la cruz. Lucas 21:27. Es el que reina, santo en las alturas, santo. Para oración o información sobre este programa, comunícate al teléfono 915-408-2425. 915-408-2425. Te esperamos todos los sábados a las 12 del mediodía por La Voz Radio 101.3.